Hay lugares en el mundo donde el viento parece llevarse más que el sonido del mar. Lugares donde la soledad se vuelve tan densa que dicen puede cortar el tiempo en dos. Las Islas Flannan son uno de esos sitios, un punto perdido en el Atlántico Norte, golpeado por tormentas que borran huellas, voces y destinos. En diciembre de 1900, 3 fareros desaparecieron allí sin dejar un solo rastro. Ni un cuerpo, ni una explicación, ni un indicio que encajara realmente en la lógica humana. Cuando el barco de relevo llegó, el faro estaba vacío, pero perfectamente ordenado. La comida sin terminar, el reloj detenido, una silla caída como si alguien se hubiera levantado de golpe. No había señales de lucha, ni puertas forzadas, ni restos humanos. Solo un silencio tan antinatural que los marineros aseguraron sentirlo, como si alguien los estuviera observando desde adentro. Desde entonces, el caso se convirtió en una herida abierta para la historia marítima. Investigadores, historiadores, marineros veteranos y hasta autoridades británicas propusieron teorías que iban desde tormentas gigantes hasta secuestros, fugas pactadas, asesinatos encubiertos e incluso fenómenos que nadie se anima a escribir en informes oficiales. Y sin embargo, cada vez que una teoría parecía cerrar, otro detalle la hacía colapsar. Más de un siglo después, el misterio sigue intacto. Ninguna pista nueva, ninguna confesión póstuma, ningún objeto recuperado del mar. Solo preguntas. Preguntas que nos persiguen porque, a pesar de los avances tecnológicos, seguimos sin poder explicar cómo 3 hombres, experimentados y sobrios, pudieron desvanecerse en un faro totalmente aislado, sin dejar un último gesto, una marca, un mensaje. Esta es la historia de una desaparición que no debería haber sido posible y de un faro que, desde aquel día, parece guardar su propio secreto. Un secreto que el océano no estuvo dispuesto a devolver. A finales del año 1900, cuando el mundo todavía no comprendía del todo la brutalidad del Océano Atlántico Norte, las Islas Flannan eran un punto perdido entre tormentas, soledad y un silencio que no pertenecía a ningún lugar habitado por seres humanos. El faro recién inaugurado apenas llevaba un año operando, levantándose como un guardián blanco sobre un paisaje de rocas afiladas y acantilados que caían directo a un mar que no perdona errores. Allí, 3 fareros, Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur, cumplían turnos extenuantes de vigilancia en una isla sin árboles, sin refugios naturales y sin nada más que su propia presencia para luchar contra el aislamiento absoluto. Eran hombres acostumbrados a la disciplina, al viento que golpea como hierro y a noches donde la luz del faro es lo único que existe. Ese era su mundo, duro, repetitivo, predecible, y por eso, cuando todo dejó de serlo, el misterio comenzó. El 26 de diciembre, el barco Hesperus se acercaba para entregar suministros, cartas y el relevo habitual. Desde la distancia, el capitán notó lo que no debería haber notado nunca. El faro estaba apagado. No había movimiento, no había señales de vida, no había preparación alguna para recibir al barco. La bandera no estaba izada, la grúa de carga permanecía inmóvil y el embarcadero parecía abandonado desde hacía días. Ningún farero salía a saludar, algo totalmente fuera de protocolo. Esa primera visión bastó para que todos en la cubierta sintieran que algo andaba mal, aunque nadie podía aún imaginar cuánto. Cuando el bote auxiliar llegó a la orilla, el mar estaba extrañamente calmo, como si la isla estuviera reteniendo la respiración. El inspector Joseph Moore desembarcó y comenzó el ascenso hacia el faro. La puerta de la vivienda estaba cerrada, pero no con llave. Al abrirla, encontró algo que lo perturbó más que cualquier escena violenta. Todo estaba demasiado normal. La mesa tenía platos acomodados,
como si alguien se hubiera levantado de un almuerzo interrumpido. La chimenea estaba apagada, pero no parecía abandonada por mucho tiempo. El reloj de pared se había detenido. Las camas estaban tendidas, sin señales de lucha o prisa, y sin embargo, allí no había nadie. Un impermeable colgaba en su gancho, pero solo uno, y eso significaba que uno de los fareros había salido a la intemperie sin su abrigo, algo impensable en esas condiciones. Moore llamó a los hombres del barco, pero el silencio fue su única respuesta. Recorrieron la torre, los depósitos, los senderos que rodeaban la isla. Nada. Es como si los 3 fareros hubieran cruzado la puerta y desaparecido entre un parpadeo y otro. La última esperanza de encontrar una explicación estaba en el libro de registro del faro. Las primeras anotaciones describían una tormenta furiosa, vientos que azotaban sin descanso y un estado emocional alterado entre los hombres. Una de las entradas hablaba de oraciones, de miedo, de lágrimas de uno de los fareros. Pero lo más inquietante no era lo que estaba escrito, sino lo que no coincidía con la realidad. En los días indicados, no había habido tormenta alguna según los reportes meteorológicos oficiales. El mar había estado relativamente tranquilo, el cielo despejado, la isla silenciosa. La última anotación fechada era breve, casi cortante. Todo está en calma. Dios está sobre todo. Para Moore, esa frase no tenía sentido. Calma no había. No mientras 3 hombres seguían sin aparecer. La búsqueda en los alrededores reveló señales aisladas, pero nada que explicara claramente lo sucedido. En un acantilado al oeste, encontraron una baranda arrancada de cuajo, como si una fuerza enorme la hubiera doblado hacia afuera. Algunas cuerdas estaban tiradas sobre la roca, como si alguien hubiera intentado asegurar algo en plena emergencia. Había herramientas desperdigadas en un área donde los fareros rara vez trabajaban. A simple vista parecía un accidente, pero al observar más de cerca, no había huellas que indicaran una caída. No había restos en el agua, no había marcas de arrastre, y algo aún peor, ese barranco ya había sido registrado días antes sin que nadie encontrara nada fuera de lo normal. Las primeras explicaciones oficiales fueron rápidas y débiles. Tal vez una ola gigante los había sorprendido. Tal vez salieron juntos a revisar daños y fueron arrastrados. Tal vez el clima había cambiado bruscamente. Pero ninguna teoría cuadraba del todo. ¿Por qué abandonaron su puesto dejando todo impecablemente ordenado? ¿Por qué uno salió sin abrigo? ¿Cómo es que 3 hombres experimentados cometieron exactamente el mismo error al mismo tiempo? ¿Por qué no había cuerpos, ni restos, ni señales de lucha, ni ropa flotando? Cuanto más se revisaba la escena, más evidente se volvía que nada encajaba en un accidente común. El misterio del faro recién estaba empezando a revelarse y aún faltaba enfrentar la parte más perturbadora, las teorías que surgirían después, los testigos con relatos extraños y los detalles que, con el tiempo, volverían este caso uno de los más desconcertantes de la historia marítima. Y mientras la isla permanecía tan silenciosa como el día de la desaparición, la sensación más inquietante era la más simple de todas. 3 hombres se desvanecieron sin dejar rastro en un lugar donde no había forma de desaparecer. Con el paso de los días, las explicaciones lógicas comenzaron a desarmarse como si estuvieran hechas de humo. Nada encajaba con la teoría oficial, y cuanto más se revisaba el caso, más se hundía en capas de misterio que parecían imposibles de reconciliar con la realidad. Una de las primeras líneas de investigación alternativa apuntó hacia lo psicológico. ¿Había ocurrido un conflicto entre los fareros? Estas islas eran conocidas por quebrar incluso a los hombres más resistentes. La soledad, el ruido constante del viento, la rutina monótona, la sensación de encierro. Todo podía erosionar el pensamiento de cualquiera, pero los informes previos de conducta no mencionaban discusiones,
tensiones o problemas entre ellos. Nadie había mostrado señales de desequilibrio. Para colmo, las anotaciones del cuaderno sugerían colaboración, no conflicto. Si uno hubiese perdido el control, ¿cómo es que los otros dos lo siguieron sin dejar huellas de resistencia? ¿Y por qué habrían salido los tres juntos, abandonando el faro completamente desatendido? Otra posibilidad señalaba un pánico inesperado, un fenómeno natural extraño, un ruido, algo que los obligara a salir de la torre sin pensarlo. Pero incluso esa teoría tenía problemas. Los fareros estaban entrenados para soportar tormentas, grietas, derrumbes, sonidos desconocidos. Si algo los asustó, debió ser completamente fuera de lo común. Y eso llevó a las teorías más inquietantes, aquellas que involucraban luces que algunos marineros aseguraron haber visto días antes cerca de la isla. Luces que no parecían venir de barcos ni del cielo habitual. No eran faroles, ni bengalas, ni señales marítimas. Eran destellos intermitentes moviéndose con un patrón extraño. Para algunos era simple imaginación, para otros, el preludio de algo que alteraría para siempre la reputación del faro. A todo esto se sumaban las antiguas leyendas que cargaba el lugar. Mucho antes de que se construyera el faro, los pescadores escoceses evitaban estas islas, considerándolas morada de presencias que no debían ser molestadas, historias de voces en la noche, de figuras que caminaban entre la neblina, de desapariciones antiguas que nunca fueron documentadas. Leyendas, sí, pero leyendas que volvieron a circular con fuerza cuando el caso Flanagan se hizo público. Algunos decían que los fareros habían oído algo, otros que habían visto algo. Pero nada de eso podía comprobarse, y sin embargo, el ambiente cargado de relatos fantásticos solo hacía crecer la idea de que la isla podía haber influido más de lo que se pensaba. Con los años, los investigadores modernos intentaron separar mito de realidad. Analizaron olas extremas capaces de arrasar con barandas metálicas. Estudiaron la topografía del acantilado, su exposición al mar abierto, la posibilidad de que una serie de eventos raros, muy raros, hubiera coincidido exactamente en el momento equivocado. Y aunque algunas simulaciones mostraban que era posible que tres hombres fueran sorprendidos por el mar, seguía sin resolverse la pregunta más incómoda. ¿Por qué estaban los tres allí al mismo tiempo? Los protocolos del faro eran estrictos. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debían abandonar el puesto simultáneamente. Uno debía quedarse cuidando la torre. Era una regla absoluta. Y sin embargo, aquel día la quebraron sin explicación. Lo que más envenenó la teoría de la ola gigante fue lo que nunca apareció. No había cuerpos. No había fragmentos de ropa enredados entre las rocas. No había herramientas arrastradas mar adentro. No había un solo objeto que sugiriera un accidente violento. Si el mar los hubiera tomado, algo habría quedado atrás. Pero la isla estaba tan limpia como una escena preparada, vacía, impoluta, silenciosa. Otros investigadores volvieron la mirada hacia hipótesis más oscuras. ¿Pudo haber habido un encubrimiento? ¿Algún tipo de incidente que las autoridades no quisieron revelar? Un acto desesperado entre los fareros que alguien decidió ocultar. La falta de transparencia en algunos documentos alimentó aún más las sospechas, y cada versión parecía más inquietante que la anterior, porque ninguna lograba cerrar la historia por completo. Con el tiempo, el caso de las Islas Flanagan se convirtió en un rompecabezas sin bordes. Cada pieza parecía encajar por un momento, hasta que caía de nuevo fuera del lugar. La desaparición se transformó en una especie de mito moderno, una historia que pasaba de generación en generación entre marineros, viajeros y amantes de los misterios. El faro fue automatizado décadas después, ya sin necesidad de personas que vivieran en la isla, y muchos creen que esa decisión no se tomó únicamente por avances tecnológicos, sino porque nadie quería volver a pasar noches enteras en un lugar donde tres hombres desaparecieron sin siquiera dejar una sombra.
Hoy, más de un siglo después, el misterio sigue tan intacto como el día que Moore abrió aquella puerta y encontró la mesa servida, la casa ordenada y un silencio demasiado grande para ser humano. No hay teorías definitivas, no hay respuesta oficial convincente. Solo queda la imagen perpetua de un faro solitario en medio del Atlántico, iluminando un vacío que alguna vez estuvo habitado. 3 hombres vivieron allí. 3 hombres trabajaron allí. 3 hombres respiraron allí. Y luego, simplemente, dejaron de estar. Ese es el legado del faro de las Islas Flannan. Un recordatorio de que incluso en un mundo que cree haberlo explicado todo, todavía existen lugares donde la realidad se comporta como si fuera un susurro. Y el mar, siempre el mar, guarda secretos que jamás está dispuesto a devolver.